Increíble. La revelación de una camarera en el asilo transforma la vida del CEO para siempre. Diego Moreno, CEO de una empresa tecnológica en el bullicioso corazón de la Ciudad de México, se despertó esa mañana con la rutina habitual que lo atrapaba en una vorágine de cifras y logros. La luz del sol se filtraba por las cortinas de su oficina, pero a él no le importaba. Para él, el brillo del éxito se medía en estadísticas, no en emociones. Aceptó un compromiso social que había evitado durante años, una visita a un asilo. Desde que había escalado en su carrera, siempre creyó que su tiempo era demasiado valioso para desperdiciarlo allí. Pero el destino tenía algo distinto reservado para él. Al llegar, el ambiente era una mezcla de fragancias de flores y el sonido lejano de risas. Todo parecía ajeno a su mundo. Rosa, una anciana camarera del lugar, lo sorprendió de inmediato. Su sonrisa era un faro cálido en medio de la frialdad que Diego había cultivado. ¿Quieres escuchar historias?, le preguntó ella, y sin saber por qué, su respuesta fue un impulso de asentir. Mientras hablaba, la mirada de Rosa revelaba una vida llena de sacrificios y esperanzas. Su historia, de batallas y perseverancia, lo tocó profundamente, enturbiando la burbuja de seguridad que había creado a su alrededor. Mientras ella hablaba, Diego sintió que su mundo comenzaba a tambalearse. Recuerdos de su infancia lo abrumaron, especialmente momentos con su madre enferma, a la que había descuidado en su búsqueda incesante de éxito. La calidez de Rosa contrastaba brutalmente con la frialdad de su vida, y se sintió confrontado por las decisiones que había tomado. Comenzó a cuestionar su realidad. ¿Eran las cifras realmente una medida de éxito? Su mente se aceleraba, respiración irregular, repleta de preguntas inquietantes, mientras se sumergía en su conexión emocional con aquella mujer que había vivido y luchado. La humildad y dignidad de Rosa lo instaron a buscar a su familia, pero el eco de su propia arrogancia y de las críticas de su entorno lo llenaban de dudas. ¿Qué pensarán? ¿Y si los decepcionó?, reflexionó con angustia. Las preguntas giraban en su cabeza como un torbellino. El dilema lo consumía: continuar en la superficialidad que había construido, o arriesgarse a rehacer su vida y enfrentar su pasado. La presión era palpable, escalando en su pecho, cada latido resonando con el dilema de decidir: ¿sería el hombre que su madre quería, o un prisionero de su propia ambición? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La tensión crecía cuando Rosa sufrió una injusticia en el asilo, amenazando su dignidad. Diego se dio cuenta, en un instante de dolor palpable, que su mundo estaba en juego. La decisión se cernía sobre él como una sombra. ¿Usaría su poder para defenderla, arriesgando su estatus y la imagen que había cultivado? Cerró los ojos, sintiendo todo el peso del dilema. ¿Podría desafiar la superficialidad que lo había mantenido a flote y convertirse en el hombre que realmente quería ser? La respuesta lo acechaba, pero la presión de todo lo que había construido lo mantenía cautivo. Su corazón latía desbocado, mientras el eco de su propia soledad resonaba en su mente. Todo estaba en juego, y la historia apenas comenzaba. La decisión de Diego resonaba en su mente como un tambor de guerra. El peso de cada opción lo agobiaba, y la mirada de Rosa, la camarera, le pareció más intensa que nunca. Era un reflejo de su propia lucha, un espejo que lo confrontaba con su verdadero yo. Pero, ¿quién era ese yo que había enterrado bajo capas de éxito y superficialidad? Mientras su mente tambaleaba entre la acción y la indolencia, Diego sintió que su vida se aferraba a un hilo frágil. Una resolución se gestaba en su interior, brotando como una semilla debilitada buscando luz. A pesar de su aprensión, había una chispa de determinación que comenzaba a brillar. Sin embargo, tenía que actuar rápido. La situación de Rosa en el asilo estaba en juego, y la injusticia le desgarraba el alma. Esa noche, decidió procesar lo que había vivido. Se encerró en su apartamento,
rodeado de luces tenues y el sonido del tráfico lejano. Pero el bullicio urbano, habitual soledad de su vida, no lograba despejar la niebla. Las imágenes de Rosa, su historia y ese momento decisivo se apoderaron de él. Diego se llevó las manos al rostro, sintiéndose atrapado entre la imagen que proyectaba y el cambio que anhelaba. La idea de confrontar a sus propios empleados, esos que habían forjado la cultura de su empresa basada en la competencia y el egoísmo, era tanto aterradora como liberadora. Sabía que un cambio real requería una revisión profunda de sus valores y de lo que realmente significaba el éxito. Quería trazar un camino que lo alejara de la superficialidad y lo acercara a una auténtica conexión con los demás. Al día siguiente, en la oficina, el ambiente era tenso. Acostumbrado a liderar sin cuestionamientos, entró en la sala de juntas con un propósito renovado. Miró a sus jefes de departamento, las mismas caras de ambición y estrategia que siempre había admirado. Pero esta vez era diferente. Necesitamos abordar el tema de la ética en nuestra empresa, inició, su voz firme, pero insegura. Las miradas incrédulas lo desarmaron, y sintió el desafío de cada uno de ellos, como si quisiera encajar en un molde que él mismo había ayudado a construir. Las palabras comenzaron a fluir, primero titubeantes, pero luego con fuerza mientras exponía su visión. Hablaba de empatía, de la humanidad por encima del beneficio, y de cómo cada decisión debía ser guiada por un sentido de responsabilidad hacia todos, especialmente los más vulnerables. Los murmullos de desacuerdo comenzaron a rodearlo, y sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Pero por primera vez, Diego no se detuvo. La pasión que le inyectaban las experiencias vividas y la lucha internalizada le brindaron el coraje para seguir adelante. Cuando terminó su discurso, el silencio en la sala era opresivo, pero se sentía diferente, revitalizado. La incertidumbre aún latía en su interior, pero había dado el primer paso. Desde la mirada de esos empleados, en la que él solía encontrar aprobación, ahora surgían más preguntas que respuestas. Había un aire de confrontación, pero también uno de curiosidad, algo que vislumbraba la posibilidad de cambio. Diego salió de allí con el rostro erguido, los sentimientos dispersos pero el propósito claro. Sin embargo, sabía que la oposición a sus nuevos ideales no haría más que intensificarse. La presión de su posición y el miedo a que sus esfuerzos fueran en vano lo acechaban. Estaba a un paso de reescribir su narrativa, pero los desafíos lo acompañarían en cada paso. ¿Lograría transformar su vida y la de sus empleados en este camino? Al llegar a casa, la luz apagada de su apartamento encajaba con la confusión en su mente. La valentía que había mostrado no había acabado con sus dudas. Al contrario, había encendido un nuevo fuego en su interior, pero también un nuevo miedo. ¿Sería suficiente para cambiar el rumbo no solo de su empresa, sino de su vida misma? La noche se cerró a su alrededor y las preguntas se agolpaban en su mente como ecos persistentes. La mañana que se avecinaba prometía más que un nuevo día. Le susurraba la oportunidad de enfrentar un nuevo dilema. Mientras descansaba, la idea de Rosa apareció de nuevo, impulsándolo hacia un propósito superior. Ahora, sin embargo, se trataba de la primera reunión donde enfrentaría la resistencia de quienes había llamado sus propios aliados. Había llegado el momento de enfrentar no solo a ellos, sino también a mí mismo. Diego despertó con el sol filtrándose a través de las cortinas de su dormitorio, un brillo que contrastaba con la inquietud que había cobrado vida en su mente. El nuevo día lo empujaba al abismo de la incertidumbre. Se alistó como de costumbre, pero su reflejo en el espejo parecía ajeno. Aquel hombre con corbata y sonrisa fácil se sentía más como un impostor que nunca. La conversación del día anterior aún resonaba en su interior. No podía ignorar la irreversibilidad de su decisión. Mientras conducía hacia la oficina, su mente se centraba en lo que podía significar un cambio auténtico. Sabía que sus empleados recuperarían la fe si sentían que su voz contaba, no solo en el discurso, sino en la práctica. A medida que pensaba en la reunión programada, su estómago se apretaba con una mezcla de ansiedad y emoción. Había un desafío inminente, y dentro de él había crecido un deseo de demostrar que la ética y la empatía podían coexistir en el empresariado moderno. Al llegar a la oficina, el ambiente era palpable. Los murmullos e intercambios nerviosos entre los miembros del equipo indicaban que él no era el único que se sentía tenso.
Se respiraba un aire de desconfianza, y como si el propio edificio cribase su voluntad, Diego se sintió despojado de autoridad momentáneamente. Sabía que la percepción de su liderazgo estaba en juego, y el peso del mundo que había cimentado sobre la competencia comenzaba a aplastarlo. Entró a la sala de juntas con un profundo respiro. Sus compañeros lo miraron con escepticismo, y Diego se sintió observado como un espectador en su propia vida. La presentación que había preparado palideció frente a la cruda realidad de ser vulnerable ante esos que siempre habían visto su ambición como una virtud. Sin embargo, la historia de Rosa, sus luchas y su resiliencia se manifestaron en su mente como el estandarte de su verdad. Iniciemos con un cambio de perspectiva. Su voz, aunque titubeante, penetró en el silencio. Había decidido plantear un desafío introspectivo. Estoy convencido de que, al redefinir nuestro enfoque, podemos no solo prosperar como empresa, sino también dejar una huella positiva en quienes nos rodean. Las reacciones fueron instantáneas. Algunos interrumpieron con objeciones basadas en el temor a perder ganancias. Otros, en cambio, comenzaron a asomar dudas sobre el enfoque anterior. ¿Qué nos garantiza que esta dirección será más efectiva que la que hemos seguido?, desafió uno de sus socios más cercanos. Por un momento, Diego consideró retroceder, pero la imagen de Rosa le otorgó fuerza. Sin pérdidas humanas, sin dañar la dignidad de nadie, podemos crear un espacio en el que nuestros empleados se sientan integrados y motivados no solo a cumplir metas, sino a alcanzar su máximo potencial, replicó con vehemencia. Sintió una chispa recorrerlo, convirtiendo cada palabra vacilante en una declaración de intenciones potente. A medida que se desarrollaba la discusión, Diego notó que algunos de sus trabajadores comenzaban a mostrarse receptivos. La posibilidad de cambio comenzaba a brotar como una brisna de hierba saliendo entre un pavimento resquebrajado. De pronto, un grupo pequeño comenzó a compartir su propia visión de un lugar de trabajo más humano, y Diego sintió que la conversación se transformaba de una batalla a un diálogo constructivo. Pero la revelación no venía sin un costo personal. Al irse de la reunión, se sentía agotado, con la adrenalina aún golpeándole las venas, pero con una sensación de haber cruzado un umbral. Sin embargo, en su interior sabía que esta era solo la primera de muchas batallas. La resistencia estaba lejos de desaparecer. El camino hacia adelante se presentaba lleno de desafíos, y no todos quienes le rodeaban compartirían su nueva visión. Esa noche, de regreso en casa, la inquietud no se desvanecía. Su mente se debatía entre la esperanza y el escepticismo. La imagen de Rosa iluminaba su camino, haciéndole recordar que cada paso debía ser consciente y firme. Al girar la llave en la puerta de su apartamento, una verdad se instaló. En su búsqueda de integración y empatía, él mismo debía confrontar su historia de privilegio y éxito. La historia de Rosa, con su peso y significado renovado, lo seguía como una sombra. ¿Sería suficiente esa luz para seguir adelante en su camino? El eco de su decisión lo acompañaba con la misma intensidad que el latido de su corazón. Necesitaba algo más que ganas. Esa noche tomó una decisión imprevista: contactar a Rosa. La llamada que seguiría podría ser el primer paso hacia algo mayor, pero también podría revelarle verdades que nunca había deseado enfrentar. Con el teléfono en la mano, la tensión de la incertidumbre lo rodeaba y la pregunta flotaba en el aire: ¿cómo transformarían sus vidas esta conexión inesperada? Diego tomó aliento y deslizó su dedo sobre la pantalla del teléfono, comenzando a escribir un mensaje a Rosa. Las palabras se atascaban en su mente, envolviéndolo en un mar de dudas. ¿Qué podía decirle? ¿Cómo podía expresar todo lo que había comenzado a sentir? La imagen de ella, en controles de su rutina diaria, contrastaba con su propia existencia rodeada de privilegios. Finalmente decidió enviar un simple «Hola, Rosa, ¿tienes un momento para hablar?». La inminente respuesta le provocaba un nudo en el estómago. Mientras esperaba, su mente se llenó de anticipación y miedo a la vez. El sonido del timbre lo sacó de sus pensamientos y vio en la pantalla que Rosa había respondido: «Claro, Diego, estoy libre». El encuentro se concretó para el día siguiente y Diego sintió la presión arterial aumentar. Se pasaba horas planeando la conversación, buscando las palabras exactas que pudieran romper la barrera entre su mundo y el de ella. La expectativa era tangible. Había un abismo que lo separaba de lo que buscaba. ¿Podría realmente Rosa ofrecerle lo que necesitaba para transformar su empresa y su propia visión de la vida? El día llegó e, incapaz de centrarse, decidió salir a caminar antes de la reunión. Con cada paso, repetía en su mente lo que quería transmitir, cómo sus experiencias podían enriquecer su nueva filosofía empresarial. Pero a medida que caminaba, la ciudad lo golpeaba con su frenesí habitual.
la gente que pasaba, el murmullo caótico del tráfico, el ritmo acelerado de una vida que no se detenía. Se dio cuenta de que hasta ese momento había vivido ajeno a la realidad de muchos. Esa epifanía lo retumbó. Se encontró en un café y no pasó mucho tiempo antes de que Rosa llegara. La vio acercarse, con su uniforme de trabajo, su mirada fuerte y decidida. Diego tomó un sorbo de café para calmar sus nervios, pero el sabor amargo solo acentuaba su ansiedad. Al saludarla, percibió una chispa de connivencia que había germinado en el acto de compartir su vulnerabilidad. «Gracias por venir», empezó Diego, sintiendo que cada palabra debía tener un propósito claro. «Tu mensaje me hizo pensar en cómo ha cambiado mi vida, Diego», respondió Rosa, tomando asiento. «Los desafíos que enfrentamos, las decisiones que tomamos, son momentos que nos moldean de formas que no podemos prever». A medida que continuaban conversando, Rosa compartió destellos de su vida, la lucha por mantenerse a flote con un trabajo aburrido que apenas cubría sus gastos, y la esperanza de algo más grande. Sus palabras resonaban en Diego con fuerza. Él mismo había ignorado esos sentimientos cuando solo se enfocaba en resultados financieros. La conversación fluyó hacia la posibilidad de un cambio en la empresa. Rosa le propuso que en lugar de solo números y protocolos, los empleados pudieran compartir sus historias, convirtiendo su rutina de trabajo en una experiencia más humana. Su voz, fuerte y convincente, impactó a Diego de maneras que no había imaginado. En su interior, Diego comenzaba a entender que el desafío no radicaba solo en implementar nuevas estrategias, sino en desarrollar una cultura que invitara a la autenticidad. Las piezas del rompecabezas se acomodaban y esas revelaciones lo empujaban a la acción. «¿Te gustaría ayudarme a implementarlo?», preguntó Diego sin pensarlo. Sus ojos brillaban con una intensidad renovada. «¿Yo? En tu empresa», respondió sorprendida. «Sí, estamos construyendo algo grande aquí. No solo una compañía, sino un espacio donde todos se sientan valorados. Tu experiencia puede ser la clave», propuso él, consciente del salto que estaba dando. La conversación se transformó de aspiraciones a estrategias concretas, y Diego sintió que sus temores se disipaban. Comprendía que la conexión con Rosa no solo significaba una nueva dirección profesional, sino una profunda introspección sobre su papel como líder. Al salir del café, el aire frío le golpeó el rostro. La nueva visión de su vida y de su empresa comenzaba a tomar forma, pero la tensión no desapareció. Quedaban aún muchos retos por delante. Se trataba de un cambio cultural que podría enfrentarlo con una oposición feroz. Con cada paso hacia su coche, una certeza le invadía. Lo verdaderamente transformador estaba por venir, pero primero debería enfrentarse a sus propios miedos. Mientras conducía de regreso a la oficina, la idea de implementar estos cambios llenaba su mente de emoción, pero a la vez la sombra del escepticismo se cernía, recordándole que su viaje apenas comenzaba. «¿Estás listo para luchar, Diego?», se preguntó a sí mismo. En el fondo, sabía que el momento de la verdad se acercaba, y la próxima reunión podría desencadenar un conflicto que marcaría su destino. Las decisiones que debería tomar no podían esperarse a que se cumplieran todos los actos. Era el comienzo de una transformación. Pero, ¿quién lo apoyaría realmente y quién se convertiría en un adversario en este nuevo camino? La respuesta se mantendría en las sombras, mientras él se enfrentaba a la realidad de los vientos cambiantes que estaba generando en su propia vida profesional. Diego llegó a la oficina con un torbellino de emociones y planes. Su mente giraba en torno a la idea de implementar lo que había discutido con Rosa. Sabía que no podía seguir en la misma dirección. El cambio era imperativo. Cada paso que daba en su oficina, lejos del bullicio del café donde había compartido su visión, resonaba con el eco de su decisión: transformar la empresa en un lugar donde las historias y experiencias personales fueran el motor, no solo las estadísticas. Se sentó en su escritorio, y a pesar de la energía que había sentido al hablar con Rosa, una sombra de duda comenzó a ocupar espacio en su mente. ¿Cómo convencer a su equipo de adoptar un enfoque más humano en un entorno que siempre había priorizado las cifras? La ansiedad se avivó. No quería parecer un idealista fuera de lugar, quería ser un líder eficaz, uno que ganara el respeto de su equipo. Se tomó un momento para reflexionar. Las historias de Rosa vibraban en su interior. Su vida, sus retos, tenían un fuerte peso emocional.
Fue en ese instante que comprendió que primero necesitaba confrontar su propia resistencia al cambio, esa que había mantenido su mente atrapada en patrones predecibles durante años. Llamó a una reunión con sus colaboradores más cercanos. La sala de juntas siempre había sido un campo de batalla, un lugar donde se luchaban guerras de conciencia a favor de los números. Al entrar, respiró hondo y sintió que el peso de la responsabilidad le oprimía el pecho. 3 de sus colegas estaban ya allí. Marta, la contadora, conocía los números mejor que nadie, y Pablo, su director de operaciones, siempre tan enfocado en mantener las cosas bajo control. La presencia de Carla, encargada de recursos humanos, le aportó una pizca de alivio, pues ella era más abierta a nuevas ideas. Sin embargo, la inminente discusión le provocaba temor. «Hoy quiero hablar sobre un cambio en nuestra cultura organizacional», anunció con firmeza, no prorrumpiendo su renuencia interior. A medida que explicaba la necesidad de que cada departamento compartiera sus historias y cómo eso podría liberar el potencial creativo de la empresa, sintió que las miradas atentas se tornaban desconfiadas. «Mira, Diego, entiendo la ventaja de humanizar el lugar de trabajo, pero las empresas se mantienen a flote cuando tenemos control», intervino Marta, frunciendo el ceño. «No somos una ONG». «Sí, pero ser humano no significa renunciar a la eficiencia, puede impulsarla», contraatacó Diego, aunque sus palabras sonaban vacías en su propio oído. La verdad es que la resistencia de Marta lo desconcertaba, y eso lo forzó a cuestionarse más profundamente. ¿Justificaba realmente su enfoque idealista? En ese instante, Carla tomó la palabra. A menudo las historias nos recuerdan por qué hacemos lo que hacemos, pero para hacer la conexión debemos estar dispuestos a iniciar el cambio en nosotros mismos. Quizás podríamos hacer un taller aquí, donde todos compartan algo que los haya impactado. La mirada de Diego se iluminó. Había una conexión. Mientras la conversación avanzaba, Diego se dio cuenta de que, aunque había ciertas voces que se resistían al cambio, también había otras que estaban dispuestas a abrazarlo. Sin embargo, la batalla interna por el control era palpable. Las preguntas giraban en torno a si él estaba preparado no solo para liderar, sino para ser vulnerable con su equipo. Después de la reunión, Diego se sentó de nuevo en su oficina, sintiéndose un tanto fracturado. Había una chispa de esperanza, pero también el terror de lo desconocido. Reflexionó sobre la posibilidad de haber despertado algo en su equipo. Quizás Rosa tenía razón, las historias podrían ser el hilo conductor. Mientras miraba por la ventana, un nuevo mensaje llegó a su teléfono. Era de Rosa, preguntándole cómo había evolucionado la reunión. Se sintió abrumado por la urgencia de contestarle. Desde la última vez se había manifestado una revelación más profunda. Su camino no solo dependía de los demás, sino de su disposición a formular sus propias historias, vulnerabilidades incluidas, lo que requería mucho más coraje del que había pensado. Decidió responder. «Hablamos sobre el cambio en la cultura de la empresa, pero hay resistencia. Necesito más que un plan, necesito el valor para liderar este camino». Pero al instante que envió el mensaje, otro pensamiento le cruzó la mente. ¿Y si el próximo encuentro lo llevara a confrontar a aquellos que se oponían a su visión? La escalera para el cambio podría resultar más empinada de lo que imaginaba, y esta batalla por la cultura empresarial prometía ser solo el principio. Mientras el viento azotaba las ventanas, una nueva pregunta surgió. ¿Estaba preparado para este enfrentamiento? Y más importante aún, ¿qué lo esperaría del otro lado si fracasaba? Diego se despertó con una sensación de inquietud que lo acompañó a lo largo de la mañana. La reunión del día anterior seguía resonando en su mente. Las palabras de Marta lo habían dejado pensativo. La confrontación era inevitable, y la resistencia del equipo palpable. Se dio cuenta de que, para avanzar, debía desvelar no solo el cambio que anhelaba en su equipo, sino también en sí mismo. Al llegar a la oficina, su determinación se materializaba en cada paso. Se propuso presentar un plan más tangible, algo que pudiera captar no solo el interés de su equipo, sino también hacer que se sintieran parte del proceso. Diego se sentó en su escritorio y empezó a esbozar un esquema de trabajo para el taller que Carla había mencionado. El formato debería ser dinámico y personal, un lugar para que cada uno compartiera no solo anécdotas, sino lecciones aprendidas. Mientras escribía, una visión más clara de su papel como líder emergía. Se dio cuenta de que si quería inspirar a otros, debía ser auténtico.
Así que tomó una decisión: compartir su propia historia, su trayectoria en la empresa, sus fracasos y logros. Para muchos, su ascenso profesional podría parecer una serie de victorias, pero había partes de su vida que habían marcado su carácter y sobre las cuales nunca había hablado. Al final de la mañana, dejó su oficina y se dirigió a la sala de descanso, con la mente aún fraguando su plan. Mientras se servía un café, la conversación casual de sus colegas lo empujó a escuchar. Hablaban de un nuevo proyecto que exigía dedicación, de los plazos ajustados y las tensiones que causaban. Diego se preguntó si aquellas quejas eran indicativo de un entorno laboral donde la presión desplazaba lo humano. La idea de un cambio cultural parecía más urgente que nunca. Con el tiempo, decidió que era crucial que cada miembro del equipo se sintiera escuchado. Había que crear un espacio seguro donde pudieran hablar confesiones sin miedo a ser juzgados. Regresó a su oficina con un nuevo propósito: diseñar un formato para el taller que fomentara la vulnerabilidad. Para que su mensaje resonara, necesitaba que su equipo supiera que estaba dispuesto a abrirse. Dedicó su tiempo a escribir un discurso que presentaría en su próxima reunión. Era un reto. Había cosas que le preocupaban. ¿Y si revelaba demasiado? ¿Se ganaría el respeto y la confianza de su equipo o se arriesgaba a ser percibido como débil? Pero en ese proceso de introspección se dio cuenta de que la vulnerabilidad era en realidad un signo de fortaleza. Cuando finalmente llegó el día del taller, el nerviosismo lo invadió. Se erguía frente a su equipo, con una mezcla de miedo y determinación. Comenzó compartiendo su historia, sus caídas más dolorosas y las dudas que siempre le habían ido acompañando. A medida que hablaba, notó cómo algunos colegas intercambiaron miradas, y algo en el ambiente comenzó a cambiar. La resistencia de Marta, el control rígido de Pablo, empezaron a ceder ante un atisbo de conexión genuina. Y entonces, en medio de esa atmósfera cargada de emoción, una de las camareras del edificio entró para servir café a los asistentes. Sus ojos brillaron al escuchar las confidencias. Después del taller, se acercó a Diego y le contó una historia personal que, sorprendentemente, resonaba con lo que él había compartido. Era un relato de resiliencia y transformación que en ese momento sentó las bases de una conexión inesperada. Diego tomó nota de esa revelación. No solo estaba liderando un cambio dentro de su equipo, también se daba cuenta de que las lecciones podían venir de lugares inesperados. Su camino hacia el cambio cultural no solo dependía de las historias que su equipo narrara, sino de las que se encontraran en cada rincón de su empresa, al igual que aquella camarera. A medida que la conversación se profundizaba, un nuevo sentido de comunidad y crecimiento emergió. Sin embargo, Diego sintió que esto era solo el principio. La historia de la camarera había abierto una puerta a nuevas dimensiones de su propuesta. Tantas voces aún por escuchar. Tantas historias que podrían enriquecer su visión corporativa. Mientras la tarde avanzaba, una pregunta inquietante surgió en su mente. ¿Podría ser que, en este proceso, desafiaran no solo al escepticismo de su equipo, sino también sus propias limitaciones como líder? ¿Estaba dispuesto a invitar a otros a tomar un papel activo en la narrativa que estaba a punto de reescribirse? La promesa de un nuevo enfoque estaba sobre la mesa, pero el verdadero desafío apenas comenzaba. Diego dejó atrás la sala de talleres con un renovado sentido de propósito. Había sentido cómo sus palabras resonaban en su equipo, pero a la vez una pequeña duda germinaba en su interior. La historia de la camarera había destapado algo que iba más allá de la conexión emocional. Había insinuado la posibilidad de que su enfoque no debía limitarse a sus colegas, sino que debía ser un llamado al cambio en toda la organización. Al día siguiente, con el eco de la historia que había escuchado aún fresco en su memoria, Diego decidió ampliar su visión. Se propuso organizar un nuevo encuentro, esta vez orientado a todos los niveles de la empresa. Creía firmemente que la lucha por una cultura de apertura debía ir más allá de su departamento. Necesitaba ser un movimiento inclusivo, un desafío a aquellos que se resistieran al cambio. La idea de invitar a otros departamentos le generaba una mezcla de entusiasmo y ansiedad. Mientras esbozaba el plan, su mente divagaba. Se preguntó cómo podría motivar a todos para que compartieran sus historias.
La vulnerabilidad mostrada en el taller había provocado un efecto de bola de nieve. Lo que había comenzado con unas pocas voces ahora podía transformarse en un coro de experiencias diversas. Sin embargo, sabía que también había escepticismo entre sus superiores. La resistencia de la alta dirección lo inquietaba. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para desafiar las normas establecidas? Diego comenzó a construir un marco de comunicación que comprendía charlas abiertas, sesiones de feedback e incluso ejercicios vivenciales. En su mente, cada uno de esos elementos era una oportunidad para crear un espacio donde todos sintieran que podían expresarse sin juicios. Era un camino ambicioso, pero él sabía que para provocar un cambio real necesitaría ganarse la confianza de sus colegas y de la dirección. Consciente del riesgo que implicaba, decidió abordar al director general. Se armó de valor y pidió una reunión. En su mente, trenzaba tácticas que lo llevarían a presentar sus ideas con claridad y convicción, a no dar cabida a la duda. En el encuentro, habló de la importancia de la transparencia y de cómo una cultura de apertura podía impactar positivamente en la productividad. Sin embargo, la respuesta fue un freno inesperado. El director se mostró escéptico y le recordó las dificultades del mercado. Para él, hablar de emociones en un entorno profesional era una debilidad, un potencial foco de distracción. Diego sintió cómo su determinación se tambaleaba, pero en lugar de ceder, replanteó su enfoque. En vez de ver la crítica como un obstáculo, la contempló como una oportunidad para reforzar su compromiso. Fue en ese momento que comprendió que el verdadero liderazgo no solo se trataba de ser escuchado, sino también de aprender a escuchar a los demás. Salió de la reunión con una idea más clara. Debe ser un vendedor de su visión, no solo un predicador. En las siguientes semanas, se dedicó a evidenciar pequeñas victorias dentro de su equipo, captar los resultados de la vulnerabilidad y el diálogo abierto. Se dio cuenta de que las experiencias compartidas habían comenzado a cambiar la forma en que cada uno se acercaba a sus tareas. Cada mejora que lograban juntos era una forma de demostrar la valía de sus esfuerzos. Sin embargo, a medida que este nuevo enfoque prosperaba, se dispararon nuevos interrogantes. ¿Sería suficiente lo que hacía para conquistar a la alta dirección? ¿Cómo traducir el impacto emocional en métricas que convinieran a aquellos que se aferraban a un enfoque frío y numérico? Su mente era un torbellino de pensamientos, y su propio crecimiento personal, una montaña rusa de emociones. Al final de un día particularmente agotador, mientras evaluaba las respuestas y reacciones de su equipo, recibió un mensaje inesperado, una invitación para hablar en una conferencia sobre liderazgo y cultura organizacional. Aquella propuesta era una oportunidad única, pero también suponía un riesgo. Se sentía dividido, atrapado entre su deseo de compartir su visión y el miedo a no estar a la altura. Frente a los retos que se dibujaban en el horizonte, una certeza comenzó a formarse en su interior. Debía enfrentar no solo a su equipo y a la alta dirección, sino también a lo que él mismo había aprendido sobre su propia historia. La próxima conferencia no solo sería un discurso, sino un acto de valentía. Pero la gran pregunta persistía: ¿se atrevería a ser completamente transparente ante una audiencia amplia? La respuesta se escurría como agua entre sus dedos, añadiendo más peso a una decisión que no podía evitar. El momento de la verdad se acercaba, y con él la posibilidad de un giro en su vida, personal y profesional. Diego tomó un respiro profundo mientras leía la invitación de la conferencia por segunda vez. Las palabras danzaban en su mente, cada vez más pesadas. Sabía que este evento no era solo una plataforma para expresar sus ideas, sería un punto de inflexión en su carrera. Comenzaba a sentir que el aprendizaje profundo que había estado experimentando a raíz de la historia de la camarera se traducía en una necesidad de autenticidad, tanto para él como para quienes lo escucharan. Consciente del desafío que tenía por delante, se sumergió en un proceso de preparación meticulosa. Creó un borrador de su discurso donde no solo compartía conceptos abstractos sobre liderazgo, sino también su propia vulnerabilidad. Decidió incluir un relato personal que resonara con las experiencias de todos, un reflejo de sus luchas y de cómo había llegado a valorar la conexión emocional en un entorno profesional.
El proceso de estructurar su discurso le reveló algo importante. Cada vez que pensaba en su trayectoria, llegaba a la conclusión de que su travesía no era únicamente sobre alcanzar metas corporativas, era un viaje de autodescubrimiento, uno donde cada obstáculo se convertía en una oportunidad para avanzar. Pero en el fondo persistía el miedo a que su sinceridad fuera percibida como debilidad, sobre todo en un mundo corporativo que tradicionalmente despreciaba la vulnerabilidad. Comenzó a ensayar su discurso frente al espejo, buscando captar la esencia de su mensaje. Se planteó preguntas difíciles. ¿Cuáles eran los verdaderos factores que habían limitado su crecimiento hasta ahora? ¿Tenía el valor de mostrar su vulnerabilidad ante un público que podría no comprenderlo? En esos ensayos se enfrentó a dudas que lo llevaron a cuestionar la esencia de su liderazgo. Diego se dio cuenta de que ser un líder significaba ser un espejo para otros, reflejando no solo los logros, sino también las fricciones del camino recorrido. Pasó días revisando su discurso. Cada detalle iba tomando forma mientras terminaba de pulir sus ideas. En su mente visualizaba la reacción de la audiencia, las miradas atentas de muchos que, como él, podrían haber sentido el peso de la soledad en el trabajo. La posibilidad de catalizar un reto que invitaría a otros a compartir sus historias lo emocionaba, pero igualmente lo atemorizaba. ¿Qué sucedería si abría la caja de Pandora de las emociones en sus colegas? Durante una de sus sesiones de ensayo, una idea surgió con claridad: construir un espacio de diálogo después de su presentación. Quería que no fuera un monólogo, sino una experiencia compartida. Invitar a los asistentes a reflexionar sobre sus propias historias permitiría que la apertura fuera un recorrido colectivo y no solo individual. A la noche anterior de la conferencia, mientras revisaba sus notas por última vez, una sensación de determinación reemplazó el miedo. Comprendió que no importaba cuántas métricas pudiera presentar ante la alta dirección, el verdadero impacto de su mensaje radicaba en tocar las fibras humanas de su audiencia. La vulnerabilidad era un lugar de poder, no de debilidad. Finalmente llegó el día del evento. Al pisar el escenario, Diego sintió cómo un torrente de emociones lo sobrepasaba. Su voz resonaba en la sala mientras compartía su historia, consciente de que cada palabra alcanzaba no solo a quienes lo escuchaban, sino también a su propio niño interno, al que había ignorado por tanto tiempo. La conexión era palpable. Y justo en el clímax de su presentación, mientras exponía una lección crucial que había aprendido sobre el poder de la vulnerabilidad, sintió que el aire se volvía denso. Sus pensamientos se dispersaron, pero en ese momento, todo lo que había estado buscando estalló en su mente. ¿De verdad estaba dispuesto a arriesgar su futuro por esta revelación? Cuando terminó, la sala estalló en aplausos, pero más allá de eso, se percibían susurros, preguntas, historias no contadas flotaban en el aire. Diego se dio cuenta de que había despertado algo en ellos, pero también en sí mismo. Sin embargo, la pregunta seguía presente. ¿Y si su verdad no resonaba como él esperaba? ¿Qué vendría después? Era posible que la respuesta a esas inquietantes preguntas se revelara pronto, pero el futuro parecía tan incierto como prometedor. Diego abandonó el escenario con el eco de los aplausos aún resonando en sus oídos, pero en su mente se intensificaban los ecos de las preguntas que lo atormentaban. Había compartido su verdad, pero el precio de esa revelación se sentía abrumador. La charla había sido un éxito, pero con cada elevación de su voz crecía la incertidumbre de cómo sería recibido su mensaje en un entorno que valoraba la replicación de fórmulas de éxito más que la autenticidad desgarradora. Poco después de salir de la sala, varios asistentes se acercaron a él, con el deseo palpable de compartir sus propias historias. Algunos mencionaron cómo sus palabras resonaron en sus propias luchas, dándole a Diego un destello de esperanza. Sin embargo, en su interior, una inquietud lo abrazaba. ¿Y si su vulnerabilidad resultaba en una ola de exposición que lo dejaba desprotegido? Con la mente a 1000 por hora, reflexionó sobre los comentarios que había escuchado. La creación de ese espacio de diálogo había sido una revelación. Y lo cierto era que la necesidad de conexión humana existía más allá del contexto corporativo. Podía notar que había llegado a un punto de inflexión, no solo para sí mismo, sino para los demás. Abrió una puerta que no solo era para él, era un camino para todos. Al día siguiente, se sentó en su oficina con las emociones de la conferencia aún frescas. Era hora de tomar decisiones, y Diego entendió que la autenticidad que había mostrado debía ser un componente constante en su trabajo, no un evento aislado. Sin embargo, una conversación no era suficiente. La organización necesitaba un cambio más profundo, una cultura que celebrara la vulnerabilidad. Decidió convocar a su equipo más cercano a una reunión. Mientras organizaba sus pensamientos,
sintió que el desafío se amplificaba. La incertidumbre de cómo sus colegas recibirían su visión lo hizo reconsiderar varios enfoques. ¿Estaban listos para una transformación que retara profundamente su manera de abordar el liderazgo? Al reunirse, se notó un aire de expectativa y curiosidad. Diego expuso la idea de construir un entorno donde la vulnerabilidad fuese un valor fundamental. Habló sobre la importancia de ser auténticos, no solo entre sus pares, sino también como líderes. El escepticismo se hizo presente, reflejado en sus expresiones. Algunos asintieron, otros intercambiaron miradas de duda. En medio de un entorno corporativo, esa dirección parecía arriesgada y podría ser vista como un desafío a la tradición. Pero entre las reacciones, algo cambió. Una de sus colegas, Ana, levantó la voz y compartió su propia lucha con el liderazgo. Dio el primer paso hacia el cambio, dejándose ver vulnerable. La sala quedó en silencio, y esa pausa fue una revelación en sí misma. La exposición de Ana animó a otros a abrirse, creando un pequeño pero significativo espacio de confianza. Diego sintió que el camino que había comenzado estaba empezando a tomar forma, pero no sin retos. Sabía que tendrían que enfrentar resistencia, cuestionamientos, incluso ataques de quienes preferían permanecer en la zona de confort del éxito tradicional. Tenía que ser cuidadoso. Un cambio de esta magnitud requeriría paciencia, perseverancia y un sólido compromiso de su parte. A medida que la reunión avanzaba y se llenaba de historias compartidas, Diego percibió un cambio en la atmósfera. Había una chispa, un deseo profundo de transformar su cultura corporativa. ¿Estaría realmente dispuesto a liderar este movimiento? A ser un catalizador de cambio en un entorno que valoraba el silencio sobre la vulnerabilidad. Mientras las conversaciones fluían, Diego sintió que el desafío que le esperaba era monumental. Tenía que redefinir no solo su papel como líder, sino también de su equipo. Podrían transformar la adversidad en una fuerza unificadora y crear un lugar donde la vulnerabilidad no fuera un lastre, sino el estandarte de su éxito. Con una decisión tomada, se sentó con su libreta, listo para delinear los siguientes pasos. La mezcla de emoción y miedo lo invadía. El camino se presentaba lleno de obstáculos, pero algo en su interior le decía que cada uno de esos baches era esencial para la transformación. Mientras escribía, una nueva voz en su mente cuestionó la validez de su propia idea. Al final, estaba listo para enfrentar la resistencia de quienes aún veían la vulnerabilidad como una debilidad. Esa pregunta lo siguió mientras el futuro se tornaba cada vez más incierto. Diego Moreno se encontraba frente a una encrucijada vital. Después de haber dado el salto hacia un estilo de liderazgo basado en la vulnerabilidad, comprendió que su camino no estaba destinado a ser fácil, pero sí increíblemente enriquecedor. Su destreza para conjugar las historias personales de sus colaboradores con las exigencias del mundo corporativo empezaba a sembrar un ecosistema nuevo y vibrante en la empresa. Durante las semanas siguientes, se dedicó fervientemente a nutrir esa cultura de apertura y autenticidad que había deseado implementar. Las reuniones de equipo se transformaron en espacios de diálogo enriquecedor, donde cada miembro se sentía animado a compartir sus historias y desafíos. Aquello sirvió como catálisis para la camaradería. Poco a poco, las tensiones iniciales se suavizaron, y lo que antes era desconfianza se empezó a transformar en una colaboración genuina. Los resultados comenzaron a reflejarse en la productividad, y las métricas de satisfacción laboral mostraban un ascenso notable. Una mañana, en medio de su rutina, llegó una carta inesperada. Era un reconocimiento formal por parte de una reconocida asociación de empresarios que destacaba a la empresa de Diego como un modelo de innovación en prácticas laborales inclusivas. El momento estuvo impregnado de emoción. No solo había logrado hacer un cambio interno en su equipo, sino que ahora el mundo exterior lo validaba. Diego se sintió orgulloso, pero no porque solo se reconociera su éxito, sino porque aquellas transformaciones estaban arraigadas en algo mucho más significativo, el reconocimiento de la dignidad humana. En una gran reunión convocada para celebrar ese logro, Diego subió al escenario con el mismo nervio que experimentó durante su primera presentación, pero esta vez era diferente.
Miró a su equipo, a las personas con las que habían compartido tantas historias, fracasos y triunfos. Alzó la voz y compartió su agradecimiento no solo hacia ellos, sino hacia cada una de las historias que lo habían inspirado a ser un mejor líder. Esto no es solo un premio para mí, dijo mientras las palabras fluían con un sentido claro de propósito. Es un reconocimiento a nuestra valentía colectiva. Nuestra historia, nuestra vulnerabilidad se ha convertido en nuestra fuerza. Al finalizar el evento, Diego recibió numerosas muestras de apoyo y conexión de parte de su equipo. Los rostros que antes mostraban escepticismo ahora irradiaban una confianza renovada. El corazón de Diego se llenó de satisfacción al darse cuenta de que la transformación había sido auténtica. Sus decisiones habían creado un cambio de paradigma donde antes no había más que desconfianza y superficialidad. Sin embargo, Diego sabía que su camino apenas comenzaba. La experiencia de haber recibido aquel reconocimiento formal lo impulsó a seguir adelante y no descansar, ya que creía firmemente que la vulnerabilidad y la autenticidad debían permear más allá del círculo inmediato de su organización. En lugar de considerarlo el final de su viaje, lo vio como el primer capítulo de una nueva aventura, donde cada historia contada podía ser un motor de cambio real. Así que en los días siguientes se comprometió a compartir su experiencia en conferencias y seminarios donde podría inspirar a otros líderes a abrazar la vulnerabilidad en su propio desarrollo profesional. Aquello que en algún momento le había parecido una debilidad, ahora lo consideraba un pilar fundamental para su crecimiento personal y profesional. A medida que se preparaba para el primer evento como conferencista, Diego se sintió agradecido por el rumbo que había tomado su vida. Había logrado una comprensión profunda de sí mismo, y esa claridad le brindó confianza. En su mente, las enseñanzas de Rosa y las historias de sus empleados ahora formaban parte de un entramado de conexión que iba más allá de su historia personal. Al abrir su presentación, pensó en lo lejos que había llegado, en las decisiones difíciles que había tomado y en las historias compartidas que le habían permitido no solo poner en duda sus antiguos valores, sino también darles un nuevo significado. Una vez más, se sintió conectado con esa comunidad. Cuando terminó su discurso, la sala aplaudió con fervor. En su corazón, Diego supo, con una certeza completa, que había alcanzado su objetivo. No solo había cambiado su vida, sino que había inspirado a otros a hacer lo mismo. La vida de Diego, una vez atrapada en el torbellino de las cifras, ahora estaba entrelazada con el hilo de cada historia que había aprendido a valorar. Había descubierto que el verdadero éxito no se medía en estadísticas, sino en historias compartidas y conexiones sinceras. Esa noche, al mirar por la ventana de su oficina, vio la ciudad llena de luces y sintió que su camino de transformación ahora brillaba intensamente en su corazón. A través de su viaje, quería enviar un mensaje claro a todos. La vulnerabilidad no era un signo de debilidad, sino un salto de fe hacia una vida más plena. Nunca se detendría en su búsqueda de crecimiento personal y profesional. Había alcanzado un logro verdadero que lo había transformado de dentro hacia afuera. Pero su mensaje no se detendría ahí. Sabía que su responsabilidad ahora era seguir apoyando a otros en sus propios caminos de transformación. Diego se comprometió a seguir como un embajador de cambio, invitando a cada líder a mostrar su humanidad, sin temor a ser vulnerables, cada vez que compartían sus historias. Este es el momento de actuar. Si estás inspirado por esta historia, necesitan suscribirse ahora a nuestro canal. No esperen ni un segundo más para compartirlo con 5 amigos que también necesitan ver esta emocionante conclusión. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a más historias como esta a llegar a quienes las necesitan. Comenten su reacción y teoría sobre el final. Tu apoyo es fundamental.